Habitando el vacío. Un programa de psicología para que te interrogues, te cuestiones y así decidas cómo quieras habitar tu vida. Siempre construyendo en la dirección real de tus sueños. Dirige y presenta Irene Poza. Comenzamos, hoy 11 de mayo del 2017. Buenos días a los oyentes que nos escucháis y nos seguís en estas sesiones. En estas ediciones, que llevan por nombre Habitando el Vacío y que se emite desde Uniradio, la Universidad de Jaén. Aprovecho también para saludar a los oyentes que sé que nos escuchan desde otros países como Chile y Argentina. Mi nombre, como escucháis en la cabecera de inicio, es Irene Poza. Soy licenciada en Psicología y es mi intención que este programa os acompañe en muchas situaciones en las que está sucediendo en este momento, que os causan tal vez malestar y también podéis vivirlo de otra forma. Este programa se emite todos los jueves, de 12 a 13 horas. En esta edición contamos en primer lugar con la intervención vía Skype de Demián Bucay, psiquiatra y psicoterapeuta. Y para finalizar nos acompañará Pedro de Caso, vía telefónica desde Madrid, que nos hablará sobre psicología Gestalt. Contactamos vía Skype en Buenos Aires con Demián Bucay. El doctor Demián Bucay es psiquiatra y psicoterapeuta. Se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires y luego continuó su formación de psiquiatría como residente en el Hospital de Emergencia Torcuato de Alvear. Su formación como terapeuta incluye un posgrado de terapia gestáltica y entrenamiento en diversas líneas terapéuticas. Actualmente se desempeña como psiquiatra en su consulta privada, atendiendo a pacientes individuales, pareja y familia. Forma parte del staff del Servicio de la Comunidad de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, del cual también es supervisor como psiquiatra. Es colaborador habitual de la revista Mente Sana, autor del libro Mirar de Nuevo y coautor de Padre e Hijo. Buenos días, Demián. Buenos días, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí en Jaén, tú en Buenos Aires, ¿verdad? Así es, un poquito más temprano que ustedes, madrugando. Bueno, te agradezco de antemano este cambio de horario, ningún problema. De adaptarnos. Bueno, y yo dirijo la Escuela de Gestalt aquí en Jaén, por eso también sigo mucho, ¿no?, las publicaciones que hacéis desde la revista, y este libro muy interesante también porque habitualmente yo le pregunto a los oyentes qué temas nos interesan, y últimamente he recibido pues correos que nos preguntan sobre los padres, los hijos, la familia, y aprovechando este libro, ¿no?, que tiene por título Padre e Hijo, me gustaría preguntarte cómo nace esta idea, cómo inspiráis para crear esto. Bueno, el libro tiene la particularidad y el atractivo a mi gusto de que es un libro sobre padres e hijos escrito por un padre y un hijo, o por, como decimos a veces, dos padres y dos hijos, porque mi padre también ha sido hijo y yo también soy padre, entonces decimos que son dos padres y dos hijos. Y el libro nace de conversaciones que teníamos mi padre y yo así casualmente respecto del tema de educación o de otras cuestiones de relaciones entre padres e hijos, pensando en nuestra propia relación, en nuestra propia historia, en lo que hemos experimentado en nuestra vida y también en nuestra actividad profesional de atención de pacientes. Alguna vez aquí en mi casa, estando hablando, cenando y hablando del tema, mi esposa dijo: esto es muy interesante. Se había armado una discusión porque no opinamos lo mismo en todos los temas, pese a que hayamos escrito un libro juntos, por supuesto. Y estábamos intercambiando opiniones, discutiendo, y me dijo: esto es muy interesante, ustedes tendrían que escribir un libro sobre eso. Así un poco en broma, un poco no, y a partir de eso empezó a surgir la historia y empezamos primero a dialogar y transcribir un poco
lo que pensaba uno, lo que pensaba otro. A partir de eso fuimos escribiendo, intercambiando, juntándonos y produciendo ideas con las complicaciones que eso tiene, porque mi padre viaja mucho y yo estoy más que nada en Buenos Aires con mi consultorio, y entonces iban y venían mails y fragmentos de textos y todo lo que íbamos trabajando, ¿no? Bueno, suena muy bonito esta cooperación que habéis hecho dentro de la dificultad, que es cierto que nos sucede con los padres. No siempre está uno de acuerdo, no siempre comulga con la idea, pero ha debido ser una experiencia bonita sacarlo adelante ya el libro. Te quería preguntar... Sí, fue una experiencia muy interesante. Sí. Y en el libro, ¿qué significa educar? ¿Cómo se hace para los padres que nos están escuchando, que se cuestionan esto? Bueno, eso es una pregunta enorme, por supuesto. Lo sé. Lo sé. Una gran parte. No, voy a intentar responderlo sintéticamente. Es una gran parte del libro. ¿Qué es educar? A nosotros, primero que en qué defina uno como educación va a depender el cómo lo va a hacer. Eso que vos decís, bueno, ¿cómo se hace? Primero depende de qué es lo que uno entienda por educar. A veces se entiende por educar, y esto nos parece que es como un gran error, digamos, se entiende por educación que un niño haga caso, que un niño haga lo que se le dice. Cuando se dice un niño, qué niño bien educado, cuando se dice eso, lo que dice es, bueno, un niño tranquilo, dócil. Un niño que no molesta, un niño que no molesta, un niño dócil, un niño que no molesta, un niño que obedece, un niño que le dice, te quedas ahí, y se queda. Y dice, muy bien, qué bien educado este niño. Mira, a nosotros nos parece que eso no es la buena educación, no es otra cosa. Después podemos discutir si eso es bueno o malo, si le sirve al chico, si le sirve a los padres. Pero al principio no es educación. A nosotros nos parece que la educación consiste en darle a alguien las herramientas para que lleve adelante su vida lo mejor posible. Eso es la educación de padres a hijos. La educación en general, digamos decir, bueno, es darle las herramientas a algo para que haga determinada tarea. Se supone que cuando uno educa a otro, después el otro puede hacer solo eso respecto de lo que fue educado. Eso me parece como un punto clave, que la educación consiste en generar autonomía en el otro. Si no se genera autonomía, si no hay aprendizaje, no hay ninguna educación. Eso nos parece fundamental, porque entonces ya hay un cuestionamiento, que cuando yo le digo al otro, te tienes que quedar ahí, o le digo, las cosas se hacen así, y el otro lo hace, está obedeciendo. Pero la obediencia no es educación, porque la obediencia no hay ninguna autonomía ahí. Él necesita siempre que estés tú diciéndole cómo tiene que hacer las cosas. Se supone que él tiene que hacer las cosas lo mejor posible por sí solo. Esa es la verdadera educación. La pregunta era amplia, pero desde luego con mucha claridad me llega la idea, ¿no? La idea a transmitir. Claro, entonces la educación de padres a hijos, como se supone que es una preparación para la vida, consiste en que los padres le demos a los hijos las herramientas para que ellos vivan su vida del mejor modo posible, para que puedan tomar las mejores decisiones respecto de su vida. Claro, una dificultad muy grande que es que es difícil saber cuál es la mejor vida. Entonces, y cuál es la mejor vida para ellos, ¿no? Que puede ser la mejor vida que nosotros pensamos, no es necesariamente la que es la mejor para ellos, con lo cual ya hay una dificultad muy grande. Pero esto nos lleva al cómo se hace. Bueno, a nosotros nos parece que teniendo este objetivo de autonomía, de aprendizaje y no de obediencia, la autoridad como método, la imposición de la autoridad como método, no funciona. Y ese es un cambio, me parece bastante grande, porque creo que en el fondo, aunque no lo digamos así, y tenemos esa idea en general de que es muy importante para los padres establecerse como autoridad. Hemos sido bastante criticados a veces, mi padre y yo, cuando sostenemos que la autoridad no es un método educativo, y no solo eso, sino que
no es la piedra fundamental y no es necesario. Hay bastante más resistencia de lo que yo hubiera creído a esa idea. La típica frase de se hace esto porque yo lo digo, que no le deja, ¿no?, al niño pensar y hacer lo que él, bueno, un camino en la autonomía que marca. Bueno, esa frase, si bien criticar esa frase es bastante obvio, digamos. Todo el mundo dirá, seguro que eso no está bien. Pero cuando uno empieza a escarbar un poco más y va más profundo, casi todos pensamos que establecernos como autoridad, que nuestros hijos nos respeten como autoridad es importante. Y nosotros creemos que no. O sea, es como, no lo hagas porque te lo digo yo, pero en el fondo sí. Llegado a último momento, sí. Lo tenés que hacer porque te lo digo yo. Que por ser padres tenemos que tener cierta autoridad por el mero rol, por el mero título de paternidad. Y nosotros creemos que no, que eso en todo caso es algo que se genera. Que si después nuestros hijos nos escuchan con atención y nos escuchan porque somos sus padres, es porque en eso de que somos sus padres resumen un montón de cosas que hemos hecho y una confianza que nos hemos ganado. Pero esa confianza y ese respeto hay que ganárselo. No viene con el título automáticamente de padre o madre que ya tu hijo te va a escuchar. Hay que conseguir que nos escuchen. Y bueno, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se consigue que te escuchen? A nosotros nos parece que no es imponiéndose, que no es ejercitando la autoridad bajo el modo de te lo digo yo, ni bajo el modo, por supuesto que no bajo el modo de la violencia, eso está pero absolutamente claro, no hay ninguna duda. Y bajo otros modos más sutiles como la imposición de castigos que se suelen utilizar, nos parece que tampoco funciona. Había una frase en lo que he podido mirar de vuestro trabajo que decía que la manera de la paternidad como frase opuesta a la autoridad que cita. Y bueno, también hablabais mucho sobre motivar. Cuéntame un poco sobre este concepto, por favor. Nosotros nos detuvimos mucho en pensar, bueno, si tuviéramos que elegir un término opuesto al de la autoridad, ¿cuál es el método, cuál es la forma? Y nos surgían muchos, de la motivación es uno, pero la verdad que en el fondo pensamos que había una palabra para la manera en que hay que es adecuado posicionarse frente a los hijos, y es justamente la palabra está y es paternidad. Cuando se dice a alguien no, que fue como un padre para mí, no se dice eso de alguien que me puso castigos y ejerció e impuso una autoridad. No se dice eso. Cuando se dice eso, se dice, no, es como un jefe. No se dice es como un padre. Es como un padre, se dice de alguien que te ha guiado, que te ha señalado un camino, que te ha escuchado. Si dice de alguien fue como una madre, se dice de alguien que te cuidó, que te consoló, que estuvo presente. No, me parece que mismo en el uso cotidiano no está esa concepción en la idea de lo que es ser un padre y una madre más allá de el título. Me parece que nos confundimos por eso. Entonces terminamos usando esa misma palabra, la paternidad. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, nos parece que básicamente en convertirse en un guía, pero un guía no es alguien que te dice dónde tenés que llegar. Un guía es alguien a quien tú le dices dónde quieres llegar y él te sugiere un camino y te cuenta de su experiencia y te dice, mira, yo fui por aquí hay un guía, pongamos un guía en una selva. Bueno, te dice, aquí hay tal peligro, aquí hay otro peligro, aquí hay un camino que va bien, pero no te dice a dónde tienes que ir. El que determina el destino no es el guía, es el otro. En este caso los hijos, los padres como guías. Y a nosotros nos gusta mucho la idea de la motivación porque nos parece que hay ciertas cosas que nosotros queremos para nuestros hijos.
y las queremos en general porque pensamos en el fondo que son mejores para ellos. Por ejemplo, supongamos que queremos que nuestros hijos sean responsables, pongámosle. Bueno, ¿por qué queremos que sean responsables? Bueno, porque suponemos que va a ser mejor para la vida de ellos poder asumir las responsabilidades y cuidar de ellas. Perfecto. Entonces, me parece que la tarea como padres consiste en mostrarles por qué les conviene a ellos ser responsables y que decidan ser responsables por sí mismos, no que tengan que ser responsables porque uno está atrás todo el tiempo diciéndole que si no se hace las tareas de la escuela, entonces va a sufrir tal o cual castigo, o tiene que hacer la tarea porque yo lo digo, o porque es su obligación, o porque cualquier otra cuestión de esas. Nos parece que la verdadera educación consistiría en que él entienda que ser responsable es mejor para él y que lo haga de buen grado, que lo haga por sí solo. Eso dijimos que era la educación. Entonces, ¿y cómo se consigue eso? Bueno, hay que mostrarle, hay que explicarle, hay que hacer que entienda, hay que hacer que experimente, que vivencie por qué ser responsable es mejor para él. Y eso es la motivación. La motivación se dice así, una frase del mundo de los negocios, pero que se puede aplicar. La motivación no consiste en hacer que alguien haga lo que yo quiero. La motivación consiste en hacer que el otro quiera hacer eso que yo quiero que haga, pero que quiera verdaderamente, que comprenda que esto es lo mejor. Entonces, instalar ese deseo en la persona. Y me parece que en eso consiste, nos parece a nosotros, la tarea de la paternidad, y por eso tomamos el modelo de lo que nosotros llamamos la motivación. ¿Cómo se motiva a un...? Esto mismo se puede usar para cualquier ejemplo. Tomamos uno clásico. Bueno, que coma saludable. ¿Cómo se motiva a un niño que coma saludable? Bueno, hay que explicarle por qué es mejor para él. Y si conseguimos eso, si le decimos, encontramos cuáles son los motivos porque a él le puede interesar verdaderamente eso, ser más saludable para jugar al fútbol, para no enfermarse, para vivir mejor y tener más capacidades de hacer cosas. Bueno, nosotros creemos que los hijos los terminan haciendo de buen grado esas cosas y no obligados ni perseguidos. Demián, espero que tus palabras lleguen a muchos padres porque en mí resuena desde un lugar del corazón y se sale de típicos manuales que al final se quedan en teoría. Y me parece unas palabras muy acertadas, ¿no? Una nueva visión. Bueno, te lo agradezco mucho. Sí. Quería también preguntarte, porque he visto en tu web un artículo que tenías colgado que se llamaba En busca del nuevo amor. Un tema también, ¿no? En él daba 2 definiciones de amor y explicaba un poco. Un tema también que ahora en la actualidad encontramos que parece que sucede algo en la nueva construcción de la pareja. Háblame un poco sobre esto. Bueno, yo creo que posiblemente los modelos o el modelo tradicional de la pareja está cambiando, yo creo afortunadamente. Creo que estamos teniendo una pareja, por decirlo así, más libre en algún sentido. No sé exactamente la palabra más libre, pero para tener esa idea, una pareja que respeta un poco más los espacios personales y que incluye la idea de que aunque estemos en pareja, tú tienes tus cosas que no me incluyen y yo tengo mis cosas que no te incluyen, y eso está bien y es sano. Y esa idea me parece que es también ese modelo es distinto del modelo tradicional de que la pareja ahora somos uno, y ahora todo lo que era tuyo es nuestro y todo lo que era mío es nuestro también, y compartimos todo y sabemos todo el uno del otro y todo, y no solo lo elegimos así, sino que además tenemos derecho. Lo funcional que habla el psicoanálisis. Sí, me parece que eso
está claro que no funciona, que trae muchos problemas, que termina siendo opresivo. Yo creo que vamos hacia una concepción de pareja cada vez más donde lo que se comparte es electivo. Compartimos lo que los dos elegimos compartir y no compartimos lo otro, y no, me parece a mí que este es una clave de una pareja sana. No se fuerza a compartir lo que no se quiere compartir en nombre del amor. A veces dentro de las parejas se produce eso, ¿no? ¿Cómo? No, si no quieres compartir, no quieres convivir conmigo. No quieres convivir, no me amas. Una malinterpretación del amor. Sí, o una malinterpretación del amor o una manipulación directamente en nombre de un ideal muy noble como el amor. Pero y en nombre de eso se hacen barbaridades o alguien se ampara en hacer ciertas exigencias que nada tiene que ver con eso. Muy por el contrario, me parece a mí, si alguien dice, si tú no quieres convivir conmigo, no me amas. Y yo contestaría, si tú me amaras, nunca me lo pedirías así. Ese es al contrario, es el que hace esa exigencia, que no tiene amor, porque el amor consiste así, básicamente, en aceptar al otro como es. Entonces, ¿cómo puedo decir no? Deberías amar eso, amar mi deseo de libertad. Bueno, qué reflexión más de actualidad, Demián. Qué reflexión para ir cerrando, porque bueno, la verdad que para mí está siendo un placer escucharte. Seguro que para la gente de Jaén y de muchos sitios que nos siguen también. Y me gustaría hacerte hay una pregunta que habitualmente a los colaboradores, ya sabes que este espacio se llama Habitando el Vacío, y creo que todos en algún momento hemos sentido ese vacío o algo similar, angustia, momentos no tan grato en la vida. Entonces me gustaría que pienses en algún momento de eso que hayas tenido en tu vida, no tanto que me lo cuentes, pero sí que me digas que te ayudó a atravesarlo. Bueno, sí, puedo pensar en varios momentos, pero bueno, elijo uno para pensarlo. Y yo creo que lo que me ayudó a atravesar ese momento, donde tenía una situación difícil que tenía que manejar, creo que fue la idea de darme cuenta qué era lo que yo temía que sucediera, cuál era la fantasía así, sí, una fantasía así temida y terrible de algo que, bueno, si yo hago tal cosa, elijo esto, decido por acá y puede suceder esto, ¿no? Imaginaba una escena así terrible. Y lo interesante para mí, que fue un aprendizaje que yo saqué de esa experiencia, que he ido conformando muchas veces después, que contrario a lo que se suele pensar, para mí la salida no estuvo por convencerme de que esa situación temida no iba a suceder. Me parece que esa es lo que el sentido común en principio, decir, no, bueno, eso no va a pasar. No, para mí la salida estuvo a empezar, y bueno, puede pasar, y tengo que prepararme para eso, tengo que prepararme para atravesar eso. Hay un cuento de Rosa Montero que está en el libro El corazón del tártaro, donde, te lo cuento así muy brevemente, dice que había un reino muy feliz, donde había un rey que era muy próspero y su reino estaba bien, pero un día pasó un genio maligno por ahí y como tanta felicidad lo sacaba de quicio, empezó a hacer destrozos ahí y siempre lo amenazaba al rey con que si él no aceptaba sus demandas, lo iba a hacer atravesar una puerta negra detrás de la cual estaban sus peores miedos. Entonces el rey aceptaba todas las demandas del genio maligno por temor a esa puerta, y fue así entregando todo su reino. Pero finalmente cuando ya ha entregado todo,
termina teniendo que atravesar la puerta negra y descubre que lo que hay del otro lado es un reino abandonado, que es lo que él ha producido por temor a atravesar esa puerta. Y que, bueno, quizás al final de cuentas el miedo tan terrible a determinada situación hace que causemos lo peor que imaginamos. Y para mí perder el miedo a eso y decir, bueno, si eso es lo que sucede, lo enfrentaré, si eso es lo que sucede, podré con eso, si eso es, bueno, prepararme para eso en lugar de temerlo y evitarlo y buscar el modo de que no suceda. Eso fue lo que a mí me ayudó a atravesar ese momento. Bueno, para ir cerrando te quiero... Bueno, he visto que tienes en tu página un curso para terapeuta, me imagino que es, por Skype. Sí, es un curso sobre... Yo vengo trabajando hace tiempo, sí. Ya unos 10 años tal vez, lo cual para el método es un montón. Sí, y pionero, porque ahora es verdad que hacemos muchos profesionales por Skype, pero hace ahora tiempo. se hizo mucho más. En aquel momento cuando yo empecé era una cosa medio rara, que además mismo yo cuando lo empecé a pensar al principio me parecía que no era posible. Y después empecé a descubrir que sí, que tiene sus cuestiones particulares que hay que pensar, sus ventajas y desventajas, que no es lo mismo que una psicoterapia presencial, o no es lo mismo por lo menos en algunos aspectos, tiene algunas cuestiones, y de esa experiencia y de esas particularidades son las que trata el curso de psicoterapia online, que he dado ya algunas veces, lo doy con cierta periodicidad. Es un taller de 1 o 2 días, donde hablamos de estas cuestiones, y lo suelo dar cada 6 meses más o menos aquí en Buenos Aires, y agregamos la posibilidad de que alguien esté justamente presente a través de algún medio web. Te pregunto esto, Demián, sobre todo porque se me ocurre pedirte, a medida que te sea posible, como tú sabes, yo tengo Escuela de Psicoterapia Gestalt en Jaén, Instituto de Psicoterapia Reencuentro, y en la actualidad solo estamos mujeres dentro del equipo. A mí siempre me gustaría contar con una figura masculina por este trabajo terapéutico que sabes que se hace diferente. A veces uno necesita hacer terapia y trabaja unas cosas, ¿no?, con la figura femenina, otras veces con la masculina. ¿Habría posibilidad de los alumnos de la escuela que tienen que hacer también su parte de formación de psicoterapia, que puedan contactar contigo y hacerla contigo? Sí, claro, ningún problema. Pueden contactarme a través de mi sitio web www.demianbucay.com.ar. Ahí tengo una sección de contacto, y si no, después, si quieres, te dejo mi mail directamente, sí, o inclusive mi teléfono, mi WhatsApp, y me llaman y no hay ningún problema. Vale, pues estamos en contacto. Luego subiré yo este contacto para la escuela, porque así incorporamos esta figura terapéutica masculina con la misma orientación, con esta sabiduría que te escucho. Bueno, será un gusto para mí, ningún problema. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias por la hora que nos hemos conectado distinto. Estamos en contacto y queda invitado a próximas ediciones. Claro, cómo no, cuando quieras estoy disponible y gustoso de participar. Pues que tengas muy buen día. Gracias, Irene, te mando un saludo. Un abrazo.
Continuamos ahora en directo. Hemos contactado con Pedro de Caso, vía telefónica desde Madrid. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Vale, nos escuchan, ¿no? Nos escuchamos bien. Sí. Bueno, para nuestros oyentes, contaros que Pedro de Caso es licenciado en Derecho, Teología, Filosofía y Psicología. Es especialista en terapia gestal e integrativa, formado en psicoanálisis, bioenergética y proceso Hoffman. Es miembro de honor honorífico de la Asociación Española de Terapia Gestalt, coautor del libro El hombre integral y la psicología humanista, publicado por la editorial Maroba. Autor del libro Gestalt, Terapia de Autenticidad, publicado por Kairos. Y recientemente ha intervenido en el Congreso Nacional de Gestalt, que ha tenido lugar la semana pasada en Málaga, donde a través de internet podéis escucharlo. Y le venía Pedro contando en diferentes ediciones, hago este comentario de la Gestalt, y ya me parecía que iba tocando, explicar un poco qué trata de esto. Y nadie mejor que tú para contarnos, así que te dejo el espacio para que expliques qué es la Gestalt, dónde nació, un poquito del autor Fritz Perls. Bueno, la verdad que el tema es largo, pero en fin, intentaré decir algo que pueda resultar de provecho. La terapia Gestalt, con esa palabra tan rara, que es una palabra alemana, que no tiene una traducción precisa, pero bueno, que se traduce como forma, o a mí me gusta más traducirla por configuración. ¿Cuál es el fundamento de la terapia Gestalt? Pues proviene de unas investigaciones en el fenómeno de la percepción, digamos de la percepción visual, en que ciertos investigadores, allá por los años 20, en una escuela de psicología de la Gestalt, precisamente, que se llamaba así, en Frankfurt, pues llegaron a la conclusión de que lo que vemos no es tanto lo que hay ahí afuera, sino una interpretación o una configuración que hacemos desde, en primer lugar, desde nuestro propio aparato perceptivo. Porque claro, lo que vemos no es lo que hay, son unas onditas que llegan aquí a la retina y el cerebro pues lo interpreta o ha aprendido a interpretarlo como tal, ¿no? Este fenómeno de la percepción, o que estaban estas investigaciones centradas ahí, Fritz Perls lo que hace es trasladarlo al mundo de las relaciones humanas. Entonces nos lleva a darnos cuenta, a tratar de darnos cuenta de que cuando nos hacemos un juicio o una imagen de la personas que tenemos delante o de las situaciones, en realidad estamos configurando también lo que vemos. Lo estamos configurando según nuestros propios prejuicios, actitudes, maneras de enjuiciar. Vale, esa es como la base, ¿no? Por tanto, pues hay como un cuestionamiento de lo que uno ve, en vez de adherirse ciegamente a los propios juicios, pues no, pues más bien es poder enterarse de qué es lo que hace que yo perciba a tal persona como antipática, o que yo me sienta inferior ante otro personaje, o que al revés, pues vaya de sobrado por la vida. Y claro, esto tiene muchísimo que ver con la infancia. Entonces, en la infancia vamos adquiriendo patrones de conducta, patrones de relación, mecanismos, como los llamamos en este tipo de terapia, también en psicoanálisis se llaman así, mecanismos, introyectos, una expresión más propia de la Gestalt, en ese sentido, de elementos que hemos ido como adquiriendo en nuestra evolución y que han entrado a formar parte de nuestro mecanismo perceptivo, no solamente físico, sino también emocional. Bueno, pues la terapia Gestalt trata de ponerle conciencia a todo esto que nos ocurre, y para eso se centra en la valoración del aquí y ahora, no tanto el allá y entonces, el ir a buscar las causas de los posibles conflictos propios, sino más bien pues esos aparecen, están ahí en nuestro pasado, están en nuestro psiquismo, pero aparecen a raíz de lo que vamos viviendo en el aquí y ahora. Por tanto, está muy centrada en eso, en la atención, en el darse cuenta del aquí y ahora. Fritz Perls es su creador, era un psicoanalista alemán, judío, que había había pasado su infancia en Berlín, y desde muy pequeño, también por influjo de su madre, pues había aficionado muchísimo al teatro.
Luego le tocó estar en las trincheras en la Primera Guerra Mundial y eso le supuso pues una transformación y un despiste existencial tremendo, del que trató de curarse precisamente acudiendo al psicoanálisis. Y acabó siendo un psicoanalista, pero era un personaje muy inquieto, de una mentalidad muy práctica, y entonces a él el psicoanálisis le resultaba demasiado lento, demasiado poco activo, y fue incorporando elementos que iba cogiendo de aquí y de allá, tanto de filosofía como científicos. Le impresionaba mucho todos los descubrimientos de la nueva física, en eso de que la física cuántica, pues que nos lleva a la evidencia de que a ese nivel pues no existe una distancia o una separación total entre el observador y lo observado, sino que el propio observador modifica al observador. Bueno, yo creo que ya estoy hablando más de la cuenta. Hacerme alguna pregunta, porque si no esto es muy aburrido. Pedro, te estoy escuchando y cuando introduce este tema de la física cuántica, que ahora es tan... Sí, tan en boga. Claro, ¿no? Hay tantos libros y tal, ¿no? Sí. ¿Cómo desde la Gestalt, ¿no? Está positivizarse, cómo se puede hacer, qué tiene que decir al respecto de esto? Bueno, pues ya digo, los principios, entre los principios de la terapia Gestalt, pues está, como te digo, lo que uno observa no es completamente ajeno al observador. En realidad hay una interacción. Cuando estamos con otra persona o estamos en un grupo, hay una interacción, no es cada elemento aislado. Por eso uno de los aforismos de la Gestalt es que el todo es más que la suma de las partes. Entre ambos se produce ahí un fenómeno de interacción o de, no sé, algo creativo, algo nuevo que surge. A mí me influye la otra persona o las personas presentes en la situación y yo a mi vez influyo en ellas. Esto tiene muchísimo que ver con ese principio de la indeterminación de Heisenberg, que decía que bueno que lo que observamos al nivel subatómico, a nivel cuántico, pues depende mucho del tipo de experimento que establezcas. Si tú estableces un experimento determinado, pues el electrón se va a comportar como una partícula, pero si introduces una modificación, pues se va a comportar como una onda. De ahí esa dualidad de que lo mismo es una cosa que lo mismo es otra. De modo que por ahí vería yo un poco la relación de la física cuántica. Bueno, esto sería mucho más largo, claro, evidentemente. Pedro, y la técnica de la silla vacía, que tanto se nos conoce a los gestaltistas, me gustaría que también para los que nos oyen que se puedan hacer una idea de... Bueno, es una técnica que desde luego necesita ser vivenciada, pues, pero... Sí. Pues lo fundamental que aporta la técnica de la silla vacía, que consiste en que, bueno, esto lo hacía mucho Fritz Perls en sus talleres allá en California, en la última etapa de su vida, cuando una persona venía con un conflicto, pues digamos con su pareja o con un compañero de trabajo y tal, pues él le decía, siéntate aquí en esta silla, y en esa silla de enfrente vacía, sienta ahí a la otra persona. Sienta ahí a tu pareja y entabla una relación, o sea, un diálogo con ella. Un diálogo en el que tú reproduzcas la situación conflictiva, la situación que traes aquí. En vez de contármelo, actúalo en presente. Por eso digo lo del presente, lo del aquí y ahora, ¿no? Tan importante en Gestalt. Es mucho más revelador el observar a una persona que está dirigiéndose a alguien que ha sentado ahí en esa silla vacía, pero como si realmente estuviera ahí, y sentándote luego en su lugar o sentándose en su lugar para responderse a sí mismo. Bueno, ahí ocurren cosas que son muy mágicas y que desde luego no ocurrirían si simplemente el paciente o la persona que está ahí con el terapeuta se limitara a tratar de explicar lo que pasaba o lo que sentía. Es mucho más directo. Al escucharte la palabra magia me vienen tus talleres de sueños que siempre dan, que también tienen su relevancia el trabajo con los sueños dentro de la Gestalt, pero que yo siempre te digo que en ti la veo trabajarlo de otra forma, ¿no? Más diferente, más integrada. Sí. Cuéntame sobre los sueños. Bueno, a mí los sueños me fascinan muchísimo, realmente es algo que me gusta mucho trabajar, porque nunca se sabe lo que va a pasar, son sorprendentes. ¿Y qué es lo que
yo no sé, que lo que tú puedes pensar que es nuevo en mi manera de trabajar los sueños, yo creo que me meto en el sueño con el soñante y que le acompaño, siempre sin pretender ir por delante de él. Él narra su sueño, bueno, según la técnica gestáltica, primero lo narra, pero luego lo tiene que actuar también. O sea que le pones ahí a funcionar físicamente, como que se imagine y vaya explicando lo que ve, lo que hace, lo que sucede. Y claro, mientras tanto, yo como terapeuta voy como captando ahí por dónde puede ir el significado del sueño y lo meto a personificarse en uno de los elementos del sueño, que puede ser otra persona o puede ser pues una casa o un automóvil o puede ser lo que sea, ¿no? Y del otro lado, pues que ponga otro elemento del sueño y así a través de esos diálogos pues uno va pudiendo captar, ay, ¿por dónde puede ir esto? ¿Por dónde puede ir esto? Y sin revelárselo nunca, sin decírselo nunca directamente al soñante, pero sí irle poniendo como en situación de que él lo descubra. Y lo maravilloso es que de pronto, ¡buah!, es como que se produce una iluminación en el soñante, en la persona que está trabajando su sueño, que es como que capta el sentido y capta lo que tiene que ver con temas suyos antiguos de infancia o temas de carácter o temas en los que estaba atascado y de pronto le viene una luz, una iluminación que le ayuda a resolver. Y eso es muy fascinante. Bueno, Pedro, para ir cerrando, sobre todo porque sé que me comentabas que tenías que estar en otro lugar, te quiero hacer una última pregunta que me gusta hacérselo a mis colaboradores, a los invitados que vais entrando. Sabes que este programa se llama Habitando el Vacío. Entonces siempre le pido a la persona que todos, me imagino que en algún momento hemos atravesado un momento pues de vacío, de angustia o de confusión en nuestra vida. Entonces me gustaría que pienses en una situación en tu vida que haya estado en el vacío y no que nos la cuentes, pero sí que nos cuentes que te ayudó a atravesarla. Pues caramba, no sabría muy bien en qué circunstancia pensar, pero sí, vacío, despiste o desorientación total. Y yo creo que a mí en un momento dado me ayudó como una especie de compromiso conmigo mismo o de apostar por mí mismo o por las fuerzas que hay en mí, que no sé de dónde vienen, que evidentemente no soy yo mismo, y es como decirme interiormente y aferrarme a ello, jamás me retire. Creo que eso me... Sí, esto da una pista, el compromiso, además esta palabra que hoy en día es como que a veces no está ni bien vista. Bueno, es un compromiso con la confianza en uno mismo, ¿no? Con la confianza en uno mismo, que ya digo que va más allá de uno mismo, es que uno mismo es hijo de la vida, es hijo del ser, es lo que actúa en nosotros y que en Gestalt luego se traduce con eso de la confianza en la autorregulación organísmica, en la sabiduría del organismo. Parece que constantemente lo estamos buscando afuera, ¿no? Y el sentido está dentro. Claro que está dentro. Está dentro y para mí eso es como la chispa de lo divino de la cual participamos, en la cual vivimos, nos movemos y somos, como decía San Pablo. Bueno, pues les cuento a mis oyentes que Pedro de Caso ha sido profesor mío en la formación, ha sido de mi formación gestáltica, ha sido durante mucho tiempo supervisor mío. Puedo decir que es de las figuras que yo más he aprendido. Lo poco que sé, porque es como a este hombre no se le llega ni a la suela de los talones. Bueno. Yo muy orgulloso de semejante alumna. Sí. Bueno, pues dejamos aquí, que te queremos mucho en Jaén, yo y todos los alumnos. Pues muchísimas gracias, Irene. Un abrazo y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, chao.
por supuesto, creo que hoy ha estado más que bien habitado el programa con estas dos figuras terapéuticas, con Demián, con Pedro. También no quiero irme sin despedirme y agradecer a José, nuestro técnico, que nos acompaña aquí, aunque no nos escuchan, pero detrás de la pecera. Pues nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12 horas. Un abrazo, que tengáis buena semana.